Puerta de Alcalá, el gran estanque del Retiro. El otro sitio súper imprescindible, Plaza de Cibeles. Simón Bolívar estuvo aquí. Échalo aquí y te comes. La Plaza de Callao, ¿qué tiene? Y aquí en la mitad de la Plaza España, Llegamos al Templo de Bor. y hemos llegado aquí al Palacio Real. Curiosidades de la Plaza Mayor, y es mucho más caro, eso que lo sepáis de una vez. Foto obligatoria con el tío Pep. ¿Qué nos faltó? Hola chicos, estamos aquí en Madrid, nuestra ciudad. Bienvenidos, somos 100 ciudades, yo soy Franci. A mis espaldas tenéis la Puerta de Alcalá. No hay dicha completa, tenemos todo esto para nosotros, pero no está habilitada la Puerta de Alcalá. Pero está un mural que da el pego, como decimos en Colombia. Caminando rápido no se nota. Vamos a entrar al Parque El Retiro, que lo tenemos aquí al lado. No puedes decir que has estado en Madrid si no sigues este recorrido. Son los sitios más fotogénicos y emblemáticos. Hola, soy Freddy. Empezamos nuestro recorrido aquí en el Parque El Retiro. El Parque El Retiro es gigante, tiene bastantes entradas, pero la entrada principal es esta, la que queda aquí en la Puerta de Alcalá. Y estamos apurados, tenemos solamente un día para conocer Madrid. Entonces vamos a ir a los dos puntos más importantes del Parque El Retiro, que son el lago, y vámonos para allá caminando, y luego el Palacio de Cristal. Hay muchas más cosas que hacer aquí en el Parque El Retiro. Por ejemplo, en verano siempre venimos con los amigos, hacemos picnic, inclusive mucha gente hace sus fiestas de cumpleaños o celebraciones aquí en el parque, pero pues toca caminar. Espero que se hayan puesto zapatos cómodos porque todo es caminar. Caminando 150-200 metros desde una de las entradas del Retiro, la que conecta con la Puerta de Alcalá, nos encontramos con la Fuente de los Galápagos. Justo enfrente del laguito hay un ambiente bastante bueno aquí, de comida, de mucha música. Pues llegamos a la atracción principal del Parque del Retiro, el gran estanque del Retiro, o el lago, como le quieran decir. Unas bonitas vistas, y a ver, siendo sinceros, es un poquito complicado el tomar una foto sin que haya mucha gente, porque hay muchísima gente, y encontrar un huequito no es imposible, pero hay que tener paciencia. Y estamos aquí al otro lado del lago, en el monumento de Su Majestad el Rey Alfonso XII. Aquí veis, hay barquitas que se pueden alquilar y escaleras donde si estáis muy cansados, pues se puede tomar un momentito de relax. Estamos 200-300 metros del lago, siguiendo recto por donde estábamos, por detrás del lago. Llegamos al Palacio de Cristal, es el otro sitio súper imprescindible. O sea, uno, el lago o el estanque, y dos, el Palacio de Cristal. Usualmente se utiliza para exposiciones y, ojo, es gratis. La entrada es gratis. Se lo digo porque alguien nos dijo alguna vez que vino aquí y pensó que era pagando y no entró. Es gratis, siempre es gratis. Miren dónde está el Palacio de Cristal, y ahora nos vamos a meter por esta cueva. Máquinas de niebla. Se ve genial, y con el tema de los espejos, vamos, genera una atmósfera única. Y lo mejor de todo, no hace frío. Acabamos de salir del Retiro. La mejor ruta para salir de allí es devolverse hasta el lago y ya volver a hacer la ruta indicada. Como veis, este no es el mejor ángulo ahora mismo de la Puerta de Alcalá, porque se ven claramente los andamios. Oh my God. Hasta aquí llevamos 3,2 kilómetros. Allí se encuentra la Plaza de las Cibeles, y lo mejor es andando. Es absurdo ir en taxi porque está aquí nomás. Bueno, ya hemos llegado a la Plaza de Cibeles. La diosa Cibeles es la que está aquí, la estatua. Este es muy significativo aquí en Madrid. Aquí es donde celebra cuando gana España, cuando gana el Real Madrid. Es la parte céntrica de aquí de Madrid. Venimos de allí, la Puerta de Alcalá. Se alcanza a ver, es que está muy cerca. Este palacio, el grande, el bonito, es ahora el Ayuntamiento de Madrid. También hay unas buenas vistas y se ve, se alcanza a pillar ahí, hay una terracita. Se puede subir, es bastante barato.
que luego haremos un video sobre eso. El Banco de España, que bueno, el Banco de España es el Banco de España, como decir el Banco de la República en Colombia, pero de aquí se inspiraron a los que son aficionados, los que les gusta lo de la Casa de Papel, pues de aquí se inspiraron con la Casa de Papel. Y allí hacia la izquierda, o sea, hacia allí, queda Atocha, y unas 200, 300 metros queda el Museo del Prado. Si van a ir, pues está aquí cerca. Yo recomendaría máximo 2 horas, nosotros estuvimos 7 horas y desde esa vez no queremos saber nada más de museos. Eso es a gusto de cada persona. Y ahora de aquí vamos a empezar a tomar hacia allí, que es la Gran Vía. Y apenas a unos 200 metros de la Plaza de Cibeles se encuentra otra foto emblemática que hoy no va a ser nada emblemática porque lo están arreglando. Es este edificio que es el edificio Metrópolis. Metrópolis es una aseguradora. Pues esta foto es muy clásica aquí en Madrid y el edificio Rolex, pero desafortunadamente no hicieron lo mismo que con la Puerta de Alcalá. Está feísimo el aviso, pero pues nada. Esperamos que cuando tengáis que venir aquí ya está más bonito. Y bueno, aquí nos tomamos la foto. Esta es la Gran Vía. Aquí empieza la Gran Vía y aquí casi que termina Alcalá. Uno de nuestros sitios favoritos es la Gran Vía. Nos encanta. Vamos a tirar por allí. Ahora sí ya estamos en lo que es centro-centro. A partir de aquí todo todavía es aún más cerca. Pero ojo, resulta que en esta iglesia que uno pasa derecho, nosotros pasábamos derecho todos los días por ahí. Sabíamos quién se casó ahí. Pues nada más y nada menos que Simón Bolívar. En 1802, pues adentro está la placa, por aquí tomamos la fotito, la ponemos para los latinos, especialmente la región andina, Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera, importantísimo. Simón Bolívar estuvo aquí. No se tomó esta foto del edificio Rolex, del edificio Metrópolis, pero se casó aquí. Lo siento, Manuelita. Bueno, justo aquí, en este punto, vamos a hacer una parada para alimentarnos. Vamos aquí de camino a Telefónica, aquí vamos a girar en esta calle, vamos a dejar todas las indicaciones en la cajita de información. €10 nos costó todo. 6 euros una cerveza grande o clarita en este caso. Clarita es un refajo, en el caso de una Fanta naranja con cerveza, que me gusta a mí. Y esto es una limonadita suave, no natural, viene embotellada. Y por eso nos dan estos 2 platos, que son tapas grandes, que son gratis. El caso es que todo esto nos costó 10 euros y con eso uno queda bastante bien. Todos nos trajeron este otro plato por cortesía de la casa. Todos los 10 euros. O sea, aquí el que diga que sale con hambre está mintiendo, o ya es que tiene un apetito voraz. Y estamos aquí en Gran Vía. A mi espalda se encuentra el edificio de Telefónica, que en su tiempo fue el más alto de España y es como el punto de encuentro, citas, quedas allí en el edificio de Telefónica. Este momento me parece que ya lo había vivido, esto es como un déjà vu. Bueno, igual, que seguimos nuestro recorrido. Aquí se encuentra, no hace mucho que reabrieron la parada del metro, que es la réplica de la que era antes, muy antigua y está muy bonita. Aquí el objetivo es seguir recto por Gran Vía hasta desembocar a la Plaza de Callao. Estamos en el corazón, en el punto neurálgico de la Gran Vía, sobre todo en la zona de tiendas de ropa. Como mirad, está Zara, Mango, Primark o Primark como le quieran llamar, H&M, más adelante está Bershka, en fin, muchas tiendas. También está el hotel de Cristiano Ronaldo. Y para los que son súper fanáticos del Real Madrid y quieran donar más de 100 euros en una camiseta a causa, pues ahí tienen la tienda oficial. Bueno, llegamos a la Plaza de Callao. Hemos caminado ya 5 kilómetros desde que empezamos en la Puerta de Alcalá. La Plaza de Callao, ¿qué tiene? Pues es como el Times Square de Nueva York, el Piccadilly de Londres, es de avisos luminosos, aunque ahora pues no se nota tanto por lo que estamos de día, pero vale la pena venir de noche o cuando esté oscurito, especialmente por el aviso de Traps. Es una tónica, creo que está en todos los países, pero es que ese aviso y el del tío Pepe, pongámoslo aquí, ese aviso del tío Pepe y el de Schreps tienen un permiso especial del ayuntamiento porque son iconos. Iconos decimos en Colombia, iconos dicen aquí en España. Pues son iconos en Madrid, son parte de la escenografía de Madrid. Así como la foto en la Puerta de Alcalá, en la foto en Sol, pues la foto obligatoria en Schreps y la foto obligatoria en el tío Pepe. Tienen permiso desde del 2011-2013, no los pueden quitar de ahí.
Este aviso está desde 1972. El tío Pepe creo que empezó en los años 30, pero digamos que toda la vida ha estado allá. Cuando llegamos al tío Pepe hablamos un poquito más de eso. Pero por lo pronto, obligatorio. Aquí al lado es el Corte Inglés. Tenemos un chart muy rápido de cómo subir a la terraza y tomar la foto o el video del edificio Threads. Es gratis subir ahí. Entra uno, 9º piso, nadie te dice nada, tomas la foto, si quieres te tomas algo, si no, tomas la foto y te vas gratis. Y ahora nos vamos para allá donde se alcanza a ver ese edificio, a la Plaza de España. Son unos 400, 500 metros, pues a caminar, que sean 5,5 kilómetros. Seguimos aquí en Gran Vía y de paso a la Plaza España nos encontramos por la zona de teatros, que es como decir la parte de Broadway aquí en Madrid. Y estamos aquí en la Plaza España. Grande, por cierto, espaciosa por si quieres tumbarte un poquito después de tanta caminada. A mi espalda se encuentra el Hotel Riu, que tiene unas vistas maravillosas. Como cotilleo les cuento que la entrada de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde tiene un coste de 5 euros. Después de las 5, 10 euros. Y sábados y domingos también 10 euros. La verdad que las vistas están muy chulas y se puede comer. Lo que pasa es que no está tan barato arriba. Y luego el Zara, la tienda más grande del mundo. Súper bonita, fantástica, merece la pena, que fue inaugurada no hace mucho, en el 2022. Y aquí en la mitad de la Plaza España está el monumento a Don Quijote y a su escudero Sancho Panza. Vamos de camino al Templo de Bod. Llegamos al Templo de Bod. Este fue un regalo que dio de Egipto el gobierno de España, porque en Asuán iban a inundar por una represa, iban a inundar unos templos. Entonces, claro, el gobierno de Egipto no tenía el presupuesto y ayudaron mucho en algunos países, entre ellos España, y como agradecimiento el gobierno de Egipto mandó este monumento que está trasladado piedra por piedra, y así mismo con la misma sincronía, con la misma exactitud en que estaban allí, pues los han puesto aquí. Usualmente este templo viene aquí tiene como un estanque, normalmente viene con agua, pero no sé últimamente porque ya sin el agua. Este sitio nosotros recomendamos que vengan es al atardecer, cuando ya esté que cae el sol, son las mejores vistas. No solo por aquí, sino por el otro sitio donde vamos a ir. Allí también hay un pequeño museo, entrada gratuita. Lo que pasa es que toca hacer esta cola. Casi siempre hay cola, por lo que es gratis. Y aquí el Templo de Bod, y ya a mi espalda pues unas vistas maravillosas. La Catedral de la Almudena y al lado el Palacio Real. Para allá es donde vamos. Bueno, pues ya salimos del Templo de Bod. Aquí llegamos por un lateral del Palacio Real. La verdad que ha estado bien, no supone ningún esfuerzo físico. Ahora ya lo que vamos a hacer es subir por aquí para llegar hacia la parte de enfrente del Palacio Real, y el lateral estará la Catedral de la Almudena. Estos son los jardines de Sabatini. Estamos aquí en la mitad del Palacio Real. Orientémonos un poquito. Hacia allá, nosotros veníamos de allí, que era donde estaba el Templo de Devot. Jardines de Sabatini, Palacio Real, allá está la Catedral de la Almudena. Y ya luego pues seguimos allí, que es para ir hacia la Plaza Mayor. Tener presente que aquí ya no viven los reyes, aquí esto se usa es para eventos oficiales. Los reyes viven en el Palacio de la Zarzuela. Así que nada, vámonos caminando hacia la Catedral de la Almudena, Palacio Real. Precioso. Y no ha tomado mucho tiempo, no nos ha tomado muchos kilómetros. Y justo enfrente se encuentra la Catedral de la Almudena, donde se casó doña Leticia con el rey Felipe VI. Pues aquí salimos por la entrada de la mitad del Palacio Real. Aquí justo enfrente tenemos el Teatro Real o Teatro de la Ópera, y lo vamos a bordear para llegar a la calle Arenal, donde nos dirigiremos hacia la Plaza Mayor. Pues aquí tenemos el Teatro Real o Teatro de la Ópera. Justo detrás estaba la Plaza de Oriente, que alberga el Palacio Real. Ahora mismo vamos a seguir por la calle Arenal. Vamos a conectar con un sitio muy especial para los que tienen niños. Y aquí, en la calle Arenal número 8, está el Museo del Ratón Pérez. Dentro se pueden comprar las entradas y justo enfrente tenemos la Puerta del Sol. Está todo súper conectado, súper cerca.
Llegamos aquí a la Plaza Mayor. Está todo relativamente cerca porque en una de las esquinillas está el Mercado San Miguel. Curiosidades de la Plaza Mayor, que aquí se viene celebrando desde el año 1860, mercado navideño. Fíjense el tiempo que lleva y las costumbres se mantienen. También todos los domingos y festivos se hace un mercado de numismática y filatelia. También verán muchísimos artistas callejeros donde te hacen cuadros, caricaturas, terraza donde hay mucha gastronomía. Se comenta que sí, que es un poco más caro aquí y pues puedes ir a otros lugares donde puedes encontrar comida más económica, pero está bastante bien. Y que sepáis que las 3 plantas que están aquí en la Plaza Mayor son residenciales. Aquí también se hacen conciertos gratuitos y muchas festividades. A mi espalda está el Mercado San Miguel, justo al lado de la Plaza Mayor, o sea que la distancia bastante corta. Una amplia variedad de tapas, gastronomía máxima y es mucho más caro, eso que lo sepáis de una vez. Pero bueno, merece la pena entrar y conocer. Bueno, y finalizamos este gran viaje por Madrid en Sol, o la Puerta del Sol, que para mucha gente, incluidos nosotros, es quizás el principal sitio de Madrid, inclusive más que la Plaza Mayor. Estamos aquí enfrente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Este sitio, la Puerta del Sol, tiene unas cosas muy históricas. Empecemos. El tío Pepe. Foto obligatoria con el tío Pepe. Ese letrero, lo decíamos, que junto al de Schweppes son los únicos que tienen como vía libre para estar siempre aquí en Madrid. Son icónicos. Hay fotos de los años 50, creo que es de los años 30 es que está el tío Pepe aquí. Ese letrero estuvo en este edificio, en el de allí, de esa esquina. Ahí era el sitio donde estaba el tío Pepe. Ahí esa hora lo compró Apple y entonces quitaron el tío Pepe. Eso fue como en 2011 y duró como 3 años esta plaza sin el tío Pepe, y al final todo el mundo empezó a decir, bueno, ¿y el tío Pepe? ¿Y el tío Pepe? Pues fue tanto el clamor de la gente que decidieron volver a traerlo. El ayuntamiento habló con los del edificio para poder alquilar el letrero que vemos ahí. Se transmite por televisión española desde 1962, las 12 campanadas. El 31 de diciembre a las 12 de la noche es la fecha más importante aquí en España para comerse las uvas, las 12 uvas, que es invento español. Esas campanadas, que es a nivel de España, son de este campanario. Esa es transmisión en vivo y en directo. Antes lo hacía solamente Televisión Española, ahora lo hacen las otras cadenas también. Ellos se suben allí en esas terracitas y hacen la transmisión en vivo y en directo. Aparte de esto, del tío Pepe, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, también está allí el oso y el madroño. Vamos a ir allí. Ahora en estos momentos estamos en construcción y no puede estar más fea la plaza de la Puerta del Sol. Cuando ustedes vengan, esperamos que todo esté mejor. Otra cosa que nos falta, ahí donde está esa gente al lado de ese postecillo, está el kilómetro cero. ¿Y por qué no vamos allí? Porque en este momento lo han quitado. Todo el mundo llega allá. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el kilómetro cero? Pues lo han quitado por lo que están en obras, dicen que lo van a poner más adelante. Y aquí otro símbolo de Madrid, el oso y el madroño. El madroño es el árbol de Madrid. ¿Por qué es famoso? Es el escudo, está en el escudo de Madrid. Y ahora mismo, como decíamos, está en obras. Bueno, estos son los lugares imprescindibles de Madrid, que no deben de faltar en la foto. Efectivamente, además por cercanía se puede ir andando porque no supone un gran esfuerzo. ¿Qué nos faltó? Bueno, para los que son muy fanáticos del fútbol, el Santiago Bernabéu, pero es que está afuera de esa zona, hay que ir en metro, entonces toca tomar el metro y entonces eso ya supone tiempo, ¿no? Sí. Ahí al lado están las torres de Kío, ¿no? Las torres de Kío. Son las inclinadas. Para los amantes de los toros, la Plaza de Toros, de las Ventas. ¿Poco más o nada más, Barrio ¿no? de las Letras. Bueno, pero ya no son fotos icónicas, sí, ¿no? Efectivamente, sí. Claro, en Madrid hay mucho más por conocer. Barrio de las Letras, La Latina, la Mafies, el Mercado del Rastro los domingos. el Mercado del Rastro, tenemos que hacer un video de eso, ¿no? Efectivamente, Oye, sí. también que si los pilla aquí un domingo en la mañana, obligatorio ir al Mercado del Rastro, ¿no? Efectivamente. Solamente domingos en la mañana. Como habíamos dicho, ¿la suscripción qué? Así, suscríbete, dale a la campanita para las notificaciones. Pues me gusta, suscríbete. Like, suscríbete, coméntanos si vienes por Madrid o necesitas algún consejo. En la brevedad de lo posible contestaremos todas las dudas e inquietudes. Mucha suerte, bienvenidos a España, bienvenidos a Madrid. Bienvenidos a nuestro canal. Chao, chao. Chao, chao.